Hola, mi nombre es Linda Arce, soy licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. Soy egresada de la Universidad del Hospital Inglés, el ABC en la Ciudad de México, y actualmente radico y vivo en Morelia, Michoacán, en México. Me preguntan como licenciados en educadores físicos en el ámbito deportivo, ¿cómo podemos entrar a ayudar a una persona que no cuenta con un soporte familiar de apoyo para poder superar su problema de salud? Eh, Desde mi punto de vista, obviamente, en cuanto a la rehabilitación y la fisioterapia, es muy importante que consideremos que no tenemos la cultura, por lo menos en México, de la prevención. Entonces, si hablamos de un adulto mayor, prácticamente estamos hablando de pacientes ya con cierta deficiencia, los cuales no están considerando un programa de ejercicios por otra cosa más que por salud. Entonces ya vamos a tener complicaciones, pero es sumamente importante primero poder entender que este tipo de trabajo debe de lograrse por medio de un apoyo multidisciplinario, en donde va a involucrarse la familia, obviamente el paciente, el educador físico, probablemente el médico a cargo. ¿Por qué? Porque necesitamos una comunicación con él para controlar problemas, ya sea depresión, control de azúcar o niveles en donde nosotros tenemos que ayudar al paciente a ir recuperando arco de movilidad y fuerza. Si el paciente no cuenta con el apoyo, ya sea de la familia, necesitamos primero hacer que el paciente entienda perfectamente cuál es la problemática en donde se involucra su salud, de tal manera que podamos enseñar al paciente a llevar un control, obviamente de cuidado, enseñarle a controlar niveles de azúcar, presión arterial, pero al mismo tiempo que el paciente esté vigilando lo que es la actividad física y el que podamos enseñar o establecer un programa de casa o un programa de ejercicios para que el paciente pueda hacerlo. Si no explicamos al paciente cuál es la problemática, el paciente no lo va a hacer. Por otro lado, cuando las personas están en condición de discapacidad por lesión o por algún tipo de deterioro cronológico, se va a afectar lo que viene siendo la tensión y la toma de la tensión arterial. Sí, ¿por qué? Pues porque el paciente no está involucrado a tener esos controles. Insisto, no hay un control en cuanto a la prevención. Entonces, pues tenemos que enseñar al paciente, obviamente, a hacer el control tanto de la presión como el control de lo que viene siendo niveles de glucosa. Y por último, es importante tratar, ¿cómo podrías tú tratar en la actividad física a un adulto mayor frágil con algún tipo de complicaciones? ¿Y cómo podemos mejorar esa tensión arterial en el adulto mayor a través del ejercicio? Sabemos que la condición obviamente física del paciente lo tenemos que involucrar en cuanto a lo que es, insisto, si nosotros hablamos de fisioterapia y de rehabilitación, a nosotros nos involucran dos puntos. Uno, lo que es el arco de movilidad, y dos, la fuerza. Entonces, mientras tengamos alguna limitación en cualquiera de esos dos puntos, ya sea que el paciente no mueva, pues obviamente va a haber una condición de debilidad generalizada. Si el paciente no se mueve, pues lo mismo, va a haber arcos de movilidad limitados. Entonces, lo que necesitamos hacer es empezar a involucrar al paciente por todos los aspectos mecánicos que van a involucrar al músculo. Obviamente pueden ser estímulos físicos, estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos químicos o hasta estímulos emocionales. Entonces, el paciente necesitamos empezar obviamente un programa donde va a ser de menos a más, y no hay mejor manera de poder hacer que el paciente se involucre, en este caso el adulto mayor, más que ustedes como educadores físicos, involucrarse
primero con el paciente, hacer la actividad junto con el paciente. No es nada más decirle póngase a caminar 10 minutos, sino involucrarse directamente con él, enseñarle a tener el control de lo que viene siendo la presión arterial, enseñarle a medir el pulso, vigilar niveles de glucosa, así como también la alimentación. De esta manera nosotros vamos a lograr que el paciente empiece a involucrarse y, como mencionábamos al principio, entonces ya poder poner un programa de casa para que el paciente pueda tener el seguimiento y el control. Independientemente de esto, si el paciente no lo involucramos especificando qué tipo de lesiones va a tener, qué tipo de complicaciones va a tener, pues va a ser un poquito difícil que el paciente realmente acepte toda esta relación con el deporte o con la actividad, tomando en cuenta que va a ser un paciente pues que seguramente no ha tenido ese tipo de actividades, por eso está teniendo esas complicaciones. Y algo muy importante es que deben de involucrarse, y más que involucrarse, es ponerse en el papel de un paciente geriátrico, de un paciente con limitaciones funcionales, de un paciente que obviamente es un adulto mayor con o sin complicaciones. Necesitamos considerar qué puede hacer y qué no puede hacer. No lo pongamos a hacer actividades como para nosotros pueden parecer sencillas, subir y bajar escaleras, cuando el paciente tiene limitación al flexionar la rodilla o tuvo un accidente en donde nunca rehabilitó la cadera. Entonces, más que nada, ponerse en el lugar de ese paciente y de alguna manera tratar de involucrar primero al paciente y después a la familia. Si no ustedes involucran primero al paciente, de nada les sirve tener a la familia encima, porque no le va a ayudar como tal. Entonces, el que tiene que entender la problemática principal sería el paciente. Espero que esto les sea de ayuda y pues cualquier cosa estamos en comunicación. Gracias.